Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de nuestro libro, Piense, hágase rico, de Napoleon Hill. Vamos por el capítulo 8, persistencia. El esfuerzo constante necesario para cultivar la fe. El octavo paso hacia la riqueza. La persistencia es un factor esencial en el procedimiento de transmutar el deseo en su equivalente monetario. El fundamento de la persistencia es la fuerza de voluntad. Cuando la fuerza de voluntad y el deseo se combinan adecuadamente, forman una alianza irresistible. Por lo general, se piensa que los hombres que acumulan grandes fortunas son fríos y a veces incluso despiadados. A menudo se les malinterpreta. Lo que tienen es fuerza de voluntad, la cual combinan con la persistencia, con la que respaldan sus deseos para asegurar así el logro de sus objetivos. Por lo general, se malinterpretaba a Henry Ford y se decía que era despiadado y frío. Esa idea errónea brotó del hábito que tenía Ford de dar seguimiento a todos sus planes con persistencia. La mayoría de las personas están dispuestas a echar por la borda sus objetivos y propósitos, abandonándolos a la primera señal de oposición o desventura. Unos cuantos continúan, a pesar de todas las oposiciones, hasta que las alcancen. Un ejemplo son Ford, Carnegie, Rockefeller, Edison, entre otros, que han alcanzado grandes logros en el mundo. Es posible que no exista ninguna connotación heroica en la palabra persistencia, pero esa cualidad es para el carácter de una persona, lo que el carbón es para el acero. En general, la formación de una gran fortuna implica la puesta en práctica de los 13 principios de la filosofía de piense y hágase rico. Todos los que desean acumular dinero deben entender esos principios y aplicarlos con persistencia. Si usted está leyendo este libro con la intención de aplicar los conocimientos que comunica, encontrará su primera prueba de persistencia cuando empiece a llevar a cabo las 6 acciones que se describen en el primer capítulo. A menos de que usted sea una de las 2 personas de cada 100 que ya poseen un objetivo definido, que se esfuerzan por alcanzar, así como un plan definido para alcanzarlo, puede leer las instrucciones y continuar después con su rutina diaria sin nunca llegar a cumplir esas instrucciones. Le pido que se evalúe a este respecto porque la falta de persistencia es una de las mayores causas del fracaso. Es más, la experiencia de miles de personas ha demostrado que la falta de persistencia es una debilidad común en la mayoría de las personas. La debilidad puede superarse mediante el esfuerzo. La facilidad con la que se venza la falta de persistencia dependerá por completo de la intensidad del deseo de la persona. El punto de partida de todo logro es el deseo. Ténganlo en cuenta siempre. Los deseos débiles producen resultados débiles del mismo modo que un fuego pequeño produce un poco calor. Si le parece que la falta de persistencia, remédielo, encendiendo en su interior un fuego más fuerte que dé calidez a sus deseos. Continúe leyendo hasta el final de este capítulo y luego vuelva al primer capítulo y empiece de inmediato a llevar a cabo las instrucciones que allí se dan en relación con los 6 pasos de acción. La avidez con la que siga esas instrucciones indicará con claridad lo mucho o lo poco que en realidad desea acumular dinero. Si descubre que se siente indiferente, le aseguro que no ha adquirido todavía la conciencia del dinero que debe poseer antes de poder estar seguro de acumular una fortuna. Así como el agua gravita hacia el océano, las fortunas gravitan hacia las personas que han preparado su mente para atraerlas. En este libro podrá encontrar todos los estímulos necesarios para que su mente entre en armonía con las vibraciones de pensamiento que atraerían el objeto de sus deseos. Si descubre que su persistencia es débil, centre su atención en las instrucciones que aparecen en el capítulo sobre el poder de equipos Mastermind, capítulo 9. Rodéese de un equipo Mastermind y podrá desarrollar la persistencia a través de los esfuerzos cooperativos de los miembros de ese grupo. Encontrará más instrucciones para el desarrollo de la persistencia en los capítulos sobre la autosugestión y la mente subconsciente, capítulos 3 y 11 respectivamente. Siga las instrucciones que se presentan en esos capítulos hasta que su tendencia natural hacia los hábitos transmita una imagen clara del objetivo de su deseo a su mente subconsciente.
la cual trabaja continuamente estando usted despierto o incluso dormido. A partir de ese momento, la falta de persistencia dejará de ser un impedimento para usted. Los esfuerzos irregulares o ocasionales para aplicar las reglas no le serán de ningún valor. Si desea obtener resultados, tiene que aplicar todas las reglas hasta que se haya convertido en un hábito fijo. De ninguna otra forma podrá desarrollar la conciencia del dinero que necesita. La persona cuya mente es favorable a la pobreza la atrae, mientras que la persona que se ha preparado deliberadamente para atraer el dinero atrae dinero. Y en ambos casos, esa atracción sigue las mismas leyes. La conciencia de la pobreza se apodera voluntariamente de la mente que no está llena de la conciencia del dinero. La conciencia de la pobreza se desarrolla, aunque no haya una aplicación consciente de los hábitos que la favorecen. Por el contrario, la conciencia del dinero debe crearse, a menos que uno haya nacido con ella. Si capta el significado completo de las afirmaciones que se hacen en el párrafo anterior, habrá entendido la importancia de la persistencia en la acumulación de una fortuna. Si no tiene persistencia, estará derrotado, incluso antes de empezar. Con la persistencia triunfará. Si alguna vez ha tenido una pesadilla, se dará cuenta del valor de la persistencia. Se encuentra usted en la calma, medio despierto, con la sensación de estar a punto de ahogarse. No puede acostarse de lado, ni puede mover un solo músculo. Se da cuenta de que tiene que empezar a recuperar el control de sus músculos. A través de un esfuerzo perseverante, la fuerza de voluntad, finalmente se las arregla para mover los dedos de una mano. Continúa moviendo los dedos y poco a poco extiende su control a los músculos de un brazo, hasta que puede levantarlo. Luego, de la misma manera puede controlar el otro brazo. Después logra controlar los músculos de una pierna y luego los de la otra. Luego, con un esfuerzo supremo de voluntad, recupera el control de su sistema muscular y logra escapar de la pesadilla. El truco se hizo paso a paso. Tal vez le sea necesario librarse de su inercia mental mediante un procedimiento similar, con movimientos lentos al principio, para luego aumentar poco a poco su velocidad hasta recuperar control completo sobre su voluntad. Sea persistente sin importar con cuánta lentitud se mueva al principio. Con la persistencia llegará el éxito. Si selecciona con cuidado a su equipo Mastermind, encontrará en él al menos a una persona que le ayudará en el desarrollo de la persistencia. Algunas personas que han acumulado grandes fortunas lo hicieron por necesidad. Desarrollaron el hábito de la persistencia porque la presión de las circunstancias fue tan fuerte que tuvieron que llegar a ser persistentes. Nada sustituye a la persistencia. Ninguna otra cualidad puede suplantarla. Recuerde esto y le dará ánimos al principio, cuando el progreso puede parecer difícil y lento. Quienes han cultivado el hábito de la persistencia parecen tener una especie de seguro contra el fracaso. No importa cuántas veces se vean derrotados, siempre terminan por subir el último peldaño de la escalera. A veces parece como si existiera una guía oculto cuya tarea consistiera en ponernos a prueba por medio de toda clase de experiencias desalentadoras. Aquellos que se levantan después de la derrota y siguen intentando llegar, terminan por lograrlo. Entonces, el mundo entero grita, ¡bravo! Sabía que lo conseguiría. El guía oculto no permite que nadie disfrute de grandes logros sin superar la prueba de la persistencia. Quienes no la superan, no llegan a donde quieren llegar. Aquellos que la superan se ven recompensados por su persistencia. Como compensación reciben el logro del objetivo que se habían propuesto alcanzar. Pero eso no es todo. Reciben algo mucho más importante que la compensación material: el conocimiento de que cada fracaso lleva consigo la semilla de una ventaja equivalente. Hay excepciones a esta regla. Algunas personas conocen por experiencia las ventajas de la persistencia. Son las que han aceptado la derrota solo como algo temporal. Son las que aplican sus deseos con tal persistencia que la derrota acaba de transformarse en victoria. Los que estamos observando lo que ocurre en la vida, vemos un número abrumadoramente grande de personas derrotadas que nunca vuelven a levantarse. Vemos a los pocos que aceptan el castigo de la derrota como un impulso para hacer un esfuerzo aún mayor. Estos, por fortuna, nunca aprenden a aceptar los reveses de la vida. Pero lo que no vemos, lo que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha que existe, es el poder silencioso pero irresistible
que acude al rescate de aquellos que siguen luchando frente al desánimo. Si llegamos a hablar de ese poder, lo llamamos persistencia, sin agregar nada más. Pero hay algo que todos debemos saber. Si no se posee persistencia, no se alcanza éxito alguno en ninguna profesión. En el momento de escribir estas líneas, levanto la cabeza de mi trabajo y veo ante mí, a menos de una calle de distancia, el grande y misterioso Broadway de Nueva York, el cementerio de las esperanzas muertas y la puerta de entrada a la oportunidad, a Broadway. Han acudido personas procedentes de todo el mundo en busca de fama, fortuna, poder, amor o todo aquello que los seres humanos consideren éxito. De vez en cuando, alguien abandona la larga procesión de buscadores y el mundo recibe la noticia de que otra persona ha logrado triunfar en Broadway. Pero Broadway no se conquista ni con facilidad ni con rapidez. Reconoce el talento, sabe distinguir el genio y lo recompensa con dinero, solo después de que la persona se haya negado a darse por vencido. El secreto de cómo conquistar Broadway siempre estará inseparablemente unido a una palabra: persistencia. El secreto se revela en la lucha de Fanny Hurst, cuya persistencia le permitió conquistar el Gran Camino Blanco. Ella llegó a Nueva York en 1915 para transformar sus escritos en riqueza. Aunque esa transformación no se produjo de inmediato, llegó. Durante 4 años, la señorita Hurst conoció las aceras de Nueva York por experiencia propia. De día trabajaba y de noche albergaba esperanzas. Cuando el futuro parecía negro, ella no se decía, muy bien Broadway, tú ganas, sino que decía, muy bien Broadway, tal vez derrotes a algunos, pero no a mí, yo te obligaré a ceder. Un editor del Saturday Evening Post le envió su 36ª nota de rechazo antes de que ella lograra romper el hielo y consiguiera que le aceptaran una historia. Un escritor común y corriente, al igual que todas las personas comunes y corrientes, habría abandonado la tarea en cuanto hubiera recibido el primer rechazo. Ella recorrió las calles durante 4 años al ritmo del rechazo de ese editor, porque estaba decidida a triunfar. Luego llegó la recompensa. El hechizo se había roto. El guía invisible le había puesto una prueba a Fanny Hurst y ella lo había superado. A partir de ese momento, los editores solo dejaban de tocar a su puerta. Los editores no dejaban de tocar a su puerta. El dinero llegó con tanta rapidez que apenas si tenía tiempo de contarlo. Más tarde, la industria cinematográfica la descubrió y el dinero no llegó en monedas pequeñas, sino en oleadas. Los derechos de su novela Great Laughter, Gran Carcajada, ascendieron a $100,000, que según se decía, era la mayor cantidad que se había pagado por una novela antes de su publicación. Las regalías por la venta de este libro aumentaron su fortuna todavía más. Brevemente, esta es una descripción de lo que se puede lograr con persistencia. Fanny Hurst no es la excepción. Cuando los hombres y las mujeres acumulan grandes riquezas, podemos estar seguros de que antes adquirieron persistencia. Broadway le da una taza de café y un bocadillo a cualquier mendigo, pero exige persistencia de ellos que tienen grandes aspiraciones. Kate Smith habría dicho amén al leer esto. Durante años, ella cantó, sin dinero y sin recompensa, ante todos los micrófonos que le pusieron enfrente. Broadway le dijo, ven y toma la oportunidad, si puedes aguantar la prueba. Ella la tomó hasta que un día feliz, Broadway se cansó y dijo, ¿de qué sirve? ¿No te das cuenta de que estás derrotada? Así que di tu precio y ponte a trabajar en serio. La señorita Smith indicó su precio y era muy alto, tan alto que su paga de una semana superaba lo que muchas personas ganaban en todo un año. Realmente vale la pena ser persistente. Y esta es una declaración alentadora que incluye una sugerencia muy importante. Miles de cantantes cuyas destrezas vocales superan a las de Kate Smith hoy en día están recorriendo las calles de Broadway en busca de una oportunidad y no lo logran. Muchos otros llegaron y se marcharon. Muchos cantaban bastante bien, pero no lograron sus metas porque no tuvieron el valor de persistir hasta que Broadway se cansara de rechazos.
La persistencia es un estado mental y en consecuencia se puede cultivar. Como todos los estados mentales, la persistencia se basa en causas definidas, entre las que se encuentran las siguientes. Los 8 factores de la persistencia. 1. Tener un propósito definido. Saber lo que uno quiere es el primer paso y quizás el más importante hacia el desarrollo de la persistencia. Una motivación fuerte nos obliga a superar muchas dificultades. 2. Deseo. Es relativamente fácil adquirir y mantener la persistencia en persecución del objeto de un deseo intenso. 3. Confianza en sí mismo. Creer en la capacidad propia para llevar a cabo un plan lo estimula a conseguirlo con persistencia. Se puede desarrollar la confianza en sí mismo aplicando el principio que se describe en el capítulo 3 sobre la autosugestión. 4. Tener planes definidos. Los planes organizados, aunque sean débiles y poco prácticos, estimulan la persistencia. 5. Conocimiento preciso. La persistencia se ve estimulada por el hecho de saber de nuestros planes son sólidos y que se basan en la experiencia o en la observación. Suponer en lugar de conocer destruye la persistencia. 6. Cooperación. La simpatía, la comprensión y la cooperación armoniosa con los demás tienden a desarrollar la persistencia. 7. Fuerza de voluntad. El hábito de concentrar los pensamientos en la construcción de planes destinados al logro de un propósito definido conduce a la persistencia. 8. Hábito. La persistencia es el resultado directo del hábito. La mente absorbe las experiencias diarias de las que se alimenta y llega a ser parte de ellas. El temor, que es el peor de todos los enemigos, se puede curar con toda efectividad con la repetición obligada de actos de valor. Todo el que haya luchado en una guerra lo sabe. Antes de dejar el tema de la persistencia, haga un inventario de sí mismo y determine en qué aspecto específico, si es que hay alguno, le falta esa cualidad esencial. Mídase con valentía, punto por punto, y determine cuántos de los 8 factores de la persistencia le faltan. Tal vez este análisis le lleve al descubrimiento que le proporcionará una nueva comprensión de sí mismo. Los 16 síntomas de falta de persistencia. Aquí encontrará a los verdaderos enemigos que se encuentran entre usted y los logros notables. No solo encontrará los 16 síntomas que indican una debilidad en la persistencia, sino que también las causas subconscientes profundamente arraigadas de esa debilidad. Estudie la lista con cuidado y enfréntese a sí mismo con honestidad si realmente desea saber quién es usted y qué es capaz de hacer. Estas son las 16 debilidades que deben dominar todos aquellos que acumulan riquezas. 1. No reconocer y determinar con claridad y exactitud qué es lo que desea. 2. Dejar las cosas para después, con o sin causa. Por lo general, apoyándose en una gran gama de justificaciones y excusas. 3. Falta de interés para adquirir conocimientos especializados. 4. Indecisión. El hábito de siempre pensar la responsabilidad a otros, de pasar la responsabilidad a otros, en lugar de abordar los problemas de frente, apoyándose en coartadas. 5. El hábito de apoyarse en coartadas, en lugar de crear planes definidos para la solución de los problemas. 6. Autosatisfacción. Hay muy pocos remedios para este mal, y aquellos que lo sufren no tienen esperanza. 7. Indiferencia, que habitualmente se refleja en la facilidad con la que la persona cede ante otros en toda ocasión, en lugar de afrontar la oposición y luchar contra ella. 8. El hábito de culpar a otros por errores que uno comete y de aceptar las circunstancias desfavorables como algo ineludible. 9. Debilidad en los deseos, debido a la negligencia para elegir los motivos que impelen a la acción. 10. Estar dispuesto, incluso con avidez, a abandonar la lucha a la primera señal de derrota, lo que se basa en uno o en varios de los 6 temores básicos. 11. Falta de planes organizados, no ponerlos por escrito para poder analizarlos. 12. El hábito de no actuar motivado por ideas y de no aprovechar la oportunidad cuando se presenta. 13. Desear en lugar de tener la voluntad de hacer algo. 14.
El hábito de ceder ante la pobreza, en lugar de aspirar a la riqueza. Ausencia general de ambición de ser y de temer. Buscar todos los atajos hacia la riqueza. 15. Buscar todos los atajos hacia la riqueza, tratando de recibir sin dar algo justo y equivalente, lo que suele verse reflejado en el hábito de las apuestas y la tendencia a buscar buenas gangas. 16. Temor a la crítica, lo que lleva a la incapacidad para crear planes y ponerlos en práctica debido a lo que otros piensen, hagan o digan. Este enemigo debería estar al principio de la lista, porque por lo general existe en la mente subconsciente, donde su presencia no se reconoce. Véanse los 6 temores básicos en el epílogo. Examinemos algunos de los síntomas del temor a la crítica. La mayoría de las personas permiten que sus parientes, amigos y el público en general influyan tanto en ellos que no son capaces de vivir su propia vida por temor a la crítica. Muchas personas cometen un error al casarse, pero aceptan la situación y llevan una vida miserable y desgraciada porque temen a la crítica que se les haría si decidieran corregir el error. Cualquiera que se haya dejado vencer por esta forma de temor conoce muy bien el daño irreparable que causa, ya que destruye la ambición, la confianza en uno mismo y el deseo de tener logros. Millones de personas descuidan adquirir una educación tardía después de haber abandonado los estudios porque temen a la crítica. Incontables hombres y mujeres, tanto jóvenes como de edad avanzada, permiten que los parientes arruinen su vida en nombre del deber porque temen a la crítica. El deber no le exige a nadie que permita la destrucción de sus ambiciones personales y de su derecho a vivir su vida a su manera. La gente se niega a correr riesgo en los negocios porque teme a la crítica que se le haría si fracasara. En tales casos, el temor a la crítica es mucho más fuerte que el deseo de alcanzar el éxito. Demasiadas personas se niegan a establecer objetivos elevados para sí mismos e incluso descuidan elegir una carrera porque temen a la crítica de parientes y amigos que podrían decir: no aspires tan alto porque la gente pensará que estás loco. Cuando Andrew Carnegie me sugirió que dedicara 20 años a la organización de una filosofía del logro individual, mi primer impulso fue el temor a lo que la gente pudiera decir. La sugerencia me planteaba un objetivo que iba mucho más allá de todo lo que yo hubiera concebido jamás. Con toda rapidez, mi mente empezó a buscar justificaciones y excusas, pero todas brotaban del temor inherente a la crítica. Dentro de mí, algo me dijo: no puedes hacerlo. Es una tarea gigantesca y exige demasiado tiempo. ¿Qué pensarán tus parientes de ti? ¿Cómo te ganarás la vida? Nadie ha organizado jamás una filosofía de éxito. ¿Qué derecho tienes a pensar que puedes hacerlo? ¿Quién eres tú, en todo caso, para apuntar tan alto? Recuerda tus orígenes humildes. ¿Qué sabes tú de la filosofía? La gente pensará que estás loco, y lo pensaron. ¿Por qué no lo ha hecho otra persona antes que tú? Estas y otras muchas preguntas cruzaron por mi mente y exigieron mi atención. Parecía como si de repente todo el mundo hubiera vuelto su atención hacia mí con el propósito de ridiculizarme y obligarme a abandonar todo deseo de llevar a cabo la sugerencia del señor Carnegie. En ese momento, tuve una excelente oportunidad para matar toda mi ambición antes de recuperar el control de mí mismo. Más tarde, después de haber analizado a miles de personas, descubrí que la mayoría de las ideas nacen muertas y necesitan que se les inyecte el aire de la vida con planes definidos en acción inmediata. El mejor momento para cuidar una idea es el momento en que nace. Cada minuto que esté con vida le proporciona una mejor oportunidad de sobrevivir. El temor a la crítica está detrás de la destrucción de la mayoría de las ideas que nunca llegaron a la fase de planificación y acción. Muchas personas creen que el éxito material es el resultado de golpes de suerte. Hay cierta verdad en esa creencia, pero quienes dependen por completo de la suerte casi siempre acabarán desilusionados, porque pasan por alto otro factor importante que debe estar presente antes de que uno pueda estar seguro del éxito: saber cómo crear un golpe de suerte. Durante la depresión, el comediante W.C. Fields perdió todo su dinero y se quedó sin ingresos, sin trabajo, y habiendo pedido hasta los medios de ganarse la vida.
el vodevil, pues se había vuelto obsoleto. Además, ya tenía más de 60 años, edad a la que muchos se consideran viejos. Él estaba tan ansioso por regresar a los escenarios que incluso ofreció trabajar gratis en un nuevo campo, el cine. Además de todos sus problemas, se cayó y se lesionó en el cuello. Para muchas personas habrían sido demasiadas cosas, las suficientes como para darse por vencido y abandonarlo todo. Pero Fields fue persistente. Sabía que si continuaba, tarde o temprano se presentará un golpe de suerte y se presentó, pero no por casualidad. Mary Dressler, a sus 60 años, también se encontró en la miseria. Todo su dinero se acabó, perdió su trabajo, pero también buscó un golpe de suerte y lo encontró. Su persistencia se produjo con un éxito asombroso en el último periodo de su vida, mucho más allá de la edad en que la mayoría de los hombres y las mujeres han abandonado ya su ambición de lograr algo. Eddie Cantor también perdió su dinero en el crash de la bolsa de 1929, pero aún le quedaban su persistencia y su valor. Con ellos y dos ojos prominentes, explotó sus recursos personales hasta alcanzar un ingreso de aproximadamente $10,000 semanales. De hecho, si uno tiene persistencia, puede llegar muy lejos, incluso sin muchas de las otras cualidades. El único golpe de suerte en el que puede confiar es el que uno ha sabido labrarse por sí mismo, y eso se logra aplicando la persistencia. El punto de partida es tener un propósito definido. Examine a las primeras 100 personas que encuentre. Pregúnteles qué es lo que más desean en la vida, y 98 de ellas no serán capaces de decírselo. Si las presiona para que le den una respuesta, algunas de ellas dirán que es seguridad, muchas dirán que es dinero, unas cuantas dirán que es felicidad, algunas dirán que es fama y poder, otras dirán que desean reconocimiento social, una vida cómoda, habilidad para bailar, cantar o escribir, pero ninguna de ellas será capaz de definir esos términos o de ofrecer la menor indicación que exista en un plan mediante el cual confían alcanzar sus deseos, expresados de forma tan vaga. Las riquezas no responden a los deseos, solo responden a planes definidos, apoyados por deseos concretos que se realizan a través de una constante persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Hay 4 pasos sencillos que conducen al hábito de la persistencia. No exigen mucha inteligencia ni cierto nivel de educación, sino un poco tiempo de esfuerzo. Los pasos necesarios son: un propósito definido. 1. Un propósito definido, apoyado por un ardiente deseo de hacerlo realidad. 2. Un plan definido, expresado en una acción continua. 3. Una mente cerrada y toda influencia desalentadora y negativa, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. 4. Una alianza amistosa con una o más personas capaces de animarnos a seguir adelante con el plan y con el propósito. Esos 4 pasos son esenciales para el éxito en todos los ámbitos de la vida. Todo el propósito de los 13 principios de la filosofía de Piensa y hágase rico es ayudar a personas a llevar a cabo estos 4 pasos de manera habitual. Son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Son los pasos que conducen a la riqueza en pequeñas o en grandes cantidades. Son los pasos que conducen al poder, a la fama y al reconocimiento mundial. Son los 4 pasos que garantizan golpes de suerte. Son los 4 pasos que se convierten en sueños, en realidades físicas. También conducen al dominio del temor, al desánimo y la indiferencia. Hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar esos 4 pasos. Es el privilegio de extender su propia factura y obligar a la vida a pagar el precio que aparece en ella. No tengo manera de conocer los hechos, pero me aventuro a suponer que el gran amor de la señora Wallis Simpson por un hombre no fue accidental, ni solo el resultado de golpes de suerte. A cada paso del camino hubo un deseo ardiente y una búsqueda cuidadosa. Su primer deber era ante el amor. ¿Qué es lo más grandioso que hay en la tierra? Jesús lo llamó amor. No las reglas hechas por el hombre, la crítica, la amargura,
la calumnia ni los matrimonios políticos, sino el amor. Wallis Simpson no supo lo que quería cuando conoció al príncipe de Gales, sino mucho antes. En 2 ocasiones no logró encontrarlo, pero tuvo el valor de seguir buscando. Sé sincera contigo misma y en consecuencia, como la noche sigue al día, no podrá ser falsa con ningún hombre. Su ascenso desde la oscuridad fue lento, progresivo, persistente, pero fue seguro. Triunfó ante las adversidades increíblemente largas y sin importar quién sea usted o lo que piense de Wallis Simpson o del rey que renunció a su corona por su amor, ella fue un ejemplo asombroso de persistencia ejercida, una maestra que nos enseñó las reglas de la autodeterminación y de quien el mundo podría aprender mucho. ¿Y qué decide del rey Eduardo? ¿Qué lección podemos aprender de su papel en uno de los dramas personales más extraordinarios del siglo XX? ¿Pagó un precio demasiado alto por el afecto de la mujer que amaba? Solo él podría responder esa pregunta. Los demás solo podemos hacer conjeturas. Hasta donde sabemos, el rey llegó a este mundo sin su propio consentimiento. Nació en medio de grandes riquezas sin pedirlas. Se le buscó persistentemente para el matrimonio. Políticos y estadísticas de toda Europa lanzaban a sus pies viudas ricas y princesas. Como era el primogénito, heredó una corona que él no pidió y tal vez no deseó. Durante más de 40 años no fue un hombre libre, no podía vivir la vida a su manera, tenía pocos momentos de intimidad y al final asumió los deberes que se le impusieron al ascender al trono. Algunos dirán, con todas esas bendiciones el rey Eduardo debió encontrar paz mental, satisfacción y alegría de vivir. La verdad es que detrás de todos los privilegios de una corona, de todo el dinero, la fama y el poder que el rey Eduardo heredó, había un vacío que solo podía llenarse con amor. Su mayor deseo era un deseo de amor. Sin duda, mucho antes de conocer a Wallis Simpson, sentía esa gran emoción universal, pulsando las fibras de su corazón, tocando las puertas de su alma y clamando por la oportunidad de expresarse. La decisión del rey Eduardo de renunciar a la corona británica por el privilegio de recorrer el resto del camino de la vida de la mujer con el que él eligió exigió valor. La decisión tuvo un precio, pero ¿quién tiene el derecho de decir que fue un precio demasiado alto? Como una sugerencia a quienes consideran que el duque de Windsor cometió un error al permitir que su deseo de amor lo llevara a declarar abiertamente ese amor y a renunciar al trono por él. Recordemos que su declaración abierta no era esencial. Pudo haber seguido la costumbre de las relaciones clandestinas o amores secretos que ha prevalecido en Europa a lo largo de los siglos, sin renunciar a su trono ni a la mujer que había elegido. Y ni la iglesia ni el público se habrían quejado. Pero este hombre extraordinario tenía un carácter mucho más firme. Su amor era profundo y sincero. Representaba lo que él deseaba ante todas las cosas. Por lo tanto, tomó lo que deseaba y pagó el precio que se le exigió. En la actualidad, la mayoría de las personas le aplaudirían al duque de Windsor y a Wallis Simpson por su persistencia en buscar hasta que encontraron la recompensa más grande de la vida. Todos podemos sacar provecho al seguir su ejemplo en nuestra propia búsqueda de lo que le exigimos a la vida. ¿Cuál es el poder místico que da a las personas persistentes la capacidad de vencer las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que sigue luchando, aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? Estas y otras muchas preguntas similares han surgido en mi mente al observar a hombres como Henry Ford, que empezando desde abajo construyó un imperio industrial de proporciones gigantescas. Al principio solo contaba con persistencia, o al observar a alguien como Thomas Edison, que habiendo asistido a la escuela menos de 3 meses, llegó a ser el principal inventor a escala mundial y logró que la persistencia se transformara en el fonógrafo, en la cámara de cine y en la bombilla incandescente, por no mencionar otro centenar de inventos muy útiles.
Tuve el feliz privilegio de analizar y estudiar muy de cerca tanto al señor Edison como al señor Ford, año tras año, durante un largo periodo, de modo que hablo a partir de conocimientos personales cuando digo que no encontré en ellos otra cualidad, excepto la persistencia, que explicara siquiera remotamente la fuerza principal de donde brotaron sus estupendos logros. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que hacen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y tener un propósito definido fueron la fuente principal de sus logros. Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma. Analicemos su vida, comparémosla con la de los hombres de grandes logros en esta época actual de la industria y las finanzas y observaremos que todos ellos tienen un rasgo en común ordinario, la persistencia. Si usted está interesado en el estudio del extraño poder que se proporciona potencia a la persistencia, lea la biografía de Mahoma, en especial la que escribió Isaac Bey. El siguiente extracto del libro publicado por Thomas Sugru en el New York Herald Tribune ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia que conoce la civilización. El último gran profeta. Reseña de Thomas Sugru. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía educación formal. No inició su misión sino hasta que cumplió los 40 años, cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la noticia de la religión verdadera. Fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños le metían zancadillas y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron privados de sus bienes mundanos y enviados al desierto, tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que transcurrieran otros 10 años, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en el gobernante de la Meca y en el dirigente de una nueva religión mundial que, con el tiempo, se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de 3 clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y la relación familiar del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació en una familia dirigente de la Meca, pero sus padres eran pobres. Como la Meca era el cruce de caminos del mundo, el lugar donde se encontraba la piedra mágica llamada la Kaaba, una gran ciudad comercial, el centro de las rutas de caravana, no era una ciudad muy saludable. De modo que mandaban a los niños al desierto para que los educaran los beduinos. Por lo tanto, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de nodrizas nómadas. Cuidó a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de las caravanas. Viajó a todas partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad, que se dividió en sectas que peleaban entre sí. Cuando tenía 28 años, Khadija, la viuda, lo miró favorablemente y se casó con él. El padre de ella se habría opuesto a este matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que les diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadija que el arcángel Gabriel se le había aparecido y le había dicho que iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada de Dios, fue lo más cercano a un milagro que haya realizado Mahoma en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra, y sin embargo, los versos del Corán, tal como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que los versos de los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam, esa herejía política.
además del deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos que había en la plaza de Kaaba. Fue lo que provocó su destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca, y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca, los capitalistas, de los que él mismo había formado parte, atacaron a Mahoma. Entonces se retiró al desierto y exigió la soberanía sobre el mundo. El auge del Islam comenzó. Del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría, un ejército democrático que luchaba como una unidad y estaba preparado a morir sin un gesto de dolor. Mahoma había invitado a los judíos y a los cristianos a unirse, porque él no estaba creando una nueva religión. Estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios, a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiera conquistado el mundo. Pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de introducir la guerra humanitaria. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron a la Ciudad Santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Pero los cristianos aceptaron una idea musulmana: la universidad, el lugar donde las personas aprenden. Los visionarios religiosos como Mahoma, los líderes en el mundo de los negocios como Thomas Edison, Henry Ford y Andrew Carnegie, los líderes políticos como Samuel Adams, los artistas como Fanny Horst, Kate Smith y W.C. Fields, los cosmopolitas como Wally Simpson y el Duque Windsor, sin importar su papel en la vida, y personas como ellos en todas las épocas de la historia humana, han demostrado el extraordinario poder del octavo paso hacia la riqueza: la persistencia. El esfuerzo constante al enfrentarse a todo tipo de obstáculos y adversidades. La persistencia crea fe, y la fe es el único antídoto que se conoce contra el fracaso. Es el punto de partida de toda acumulación de riquezas, y es el único medio para tener acceso a la fuerza y la inteligencia infinita. El único principio con el que se puede acumular un gran poder es el principio de los equipos Mastermind. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy, por el capítulo número 8. El siguiente capítulo, el 9, es el poder de los equipos Mastermind, el noveno paso hacia la riqueza. Bueno, yo lo que entiendo de este capítulo es realmente la comprensión de la palabra persistencia, ¿no? Simplemente seguir, en este caso la persistencia, es clave para alcanzar el éxito, porque al ser una persona persistente, simplemente es ser una persona que nunca se da por vencido. Es una persona que siempre va a estar siguiendo adelante, que siempre va a estar buscando lo que desea, lo que quiere. Es una persona aferrada, ¿no? Dicho coloquialmente. Es una persona que no acepta un no por respuesta. Y simplemente, si no tienes persistencia en la vida, estás muy inclinado al fracaso, ¿no? Hay que tener persistencia para todo lo que hacemos. Si por ejemplo pones un negocio, es tener persistencia de decir: este negocio tiene que empezar a agarrar forma en 2 años, en 5 años, en 10 años, conforme tu plan que tengas en cuanto a ese negocio, ¿no? No ser como muchos que a lo mejor quieres poner un negocio y literalmente quieres empezar a vivir del negocio desde el día 1 y pues simplemente no va a dar, ¿no? Porque como dice Yokoi Kenji, ¿no? Las empresas son como un bebé. O sea, las empresas te empiezan a dar ya frutos a los 20 años, ¿no? Según la ideología que tienen los japoneses, ¿no? Entonces,
tienes que enseñarle a comer, tienes que enseñarle a gatear, a caminar, a correr, a hablar, y posteriormente va a ir evolucionando y madurando, ¿no? Pero a veces queremos las cosas demasiado rápidas, que siempre nos vamos a encontrar con un pequeño detalle en el camino, y eso para muchos es producto de quiebre, y ahí viene la falta de persistencia, viene a lo mejor la indiferencia, y simplemente cambia ese rumbo y pues ya se acabó, ya cerró el negocio y demás. Esto lógicamente enfocado en un contexto de negocios, pero también aplica pues para la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, a lo mejor estás estudiando y a lo mejor tienes un examen de X materia y tú estás aferrado a querer sacar una excelente calificación, ¿no? Y resulta que pues simplemente pues no se te dio, no memorizaste los títulos, los temas, y cuando vino la calificación no fue tan buena. Sin embargo, puede haber dos opciones, ¿no? Que la calificación sea reprobatoria y que tú ya no decidas volver a aplicar para continuar, o que la calificación haya sido aprobatoria pero muy baja y eso a ti te causa un poco de frustración. Pero al final del día, el examen solamente es un pequeño paso para alcanzar el final de esta etapa estudiantil, que pudiera ser pues un documento, ¿no? Tener una carrera concluida, tener un diploma, una certificación. El punto es de que la meta sería en este caso esa certificación, ese diploma. Y si tú en el examen previo saliste mal, te desanimas y ya no continúas con la meta, que es terminar o conseguir esa certificación, te sales y ya no continúas y no llegas al final, y resulta que termina siendo un fracaso, termina siendo una más de las cosas de toda la vida que en las que has sido indeciso y no terminas. Y que aquí, desde mi perspectiva, el punto importante de la persistencia es de que la meta es llegar, realmente no importa cómo, ¿no? Y hablando en el contexto educativo y hablando muy general de toda la educación que existe en nuestros países, lo que vemos en la escuela normalmente no lo ocupamos en la vida diaria, ¿no? Entonces a veces enfocarnos tanto en esos pequeños detalles de las calificaciones hacen que en el momento a lo mejor te sientas mal, te sientas fracasado, o que inclusive fracases si es que lo abandonas. Pero si tú continúas con la línea de mi objetivo es terminar de estudiar esto, alcanzar ese documento, cuando ya lo consigues, estás realizado, pero lo conseguiste porque hubo una persistencia en el camino, ¿no? Porque fuiste persistente, porque continuaste con ese deseo. No se da de la noche a la mañana. Dice que el factor suerte uno lo provoca, que hasta cierto grado existe y cierto grado no, y cada quien puede pensar de forma diferente sobre esto, pero a veces es mejor pensarlo así, de que el factor suerte va a aparecer para quienes son persistentes y buscan encontrar ese factor de la suerte. Por ejemplo, digamos, yo quiero entrar a trabajar en tal empresa que es muy grande, en tal compañía que es muy grande, pero tal vez no tengo los recursos, tal vez no conozco a las personas, no sé cómo meterme, y esto solamente por poner un ejemplo. A lo mejor tú dices, todos los días voy a estar en la entrada de donde entran los trabajadores y voy a buscar la manera de decirle a alguien muy importante que quiero yo trabajar aquí, que aspiro a tal puesto y demás. Y ahí estás a lo mejor yendo todos los días, hasta que eventualmente conoces a alguien de un puesto muy importante, a alguien de arriba, de una gerencia,
o a lo mejor conoces al de recursos humanos que te puede contratar, ¿no? Y cuando llega ese día en el que aparece esta persona, es tu golpe de suerte o es tu día de suerte. Pero ese día de suerte o ese golpe de suerte o momento de suerte se originó porque previamente ya has llevado días ahí esperando a que apareciera esta persona, a que coincidieran los tiempos para poder platicar, para poder hablar, para poder a lo mejor detenerlo tantito. Oye, disculpa, ocupo decirte algo, y que aquella persona esté dispuesta. Porque también puede pasar que no esté dispuesta y te diga que no, pero al día siguiente vuelves a regresar y te lo nuevamente lo vuelves a preguntar hasta que te dice que sí, y resulta que se originó el factor suerte y logras entrar, ¿no? Entonces es muy interesante a veces ver eso, también comprenderlo, ¿no? De que no hay que ver la suerte más como una probabilidad que como algo pasajero, ¿no? O eventual. Nosotros podemos ocasionar nuestros días de suerte, nuestros golpes de suerte, pero tenemos que estar persistentemente buscando una meta específica. También hace alusión mucho a que hay que tener por escrito todas nuestras metas para que no se nos olvide, para que las estemos calificando. Eventualmente cómo va lo que queremos conseguir, lo que queremos lograr. Estamos dando números, no estamos dando números. Como dicen, no se puede corregir lo que no se califica. Entonces, ¿cómo puedes esperar llevar una vida en excelencia o financieramente hablando si no llevas tus anotaciones de cuánto está entrando, cuánto está saliendo, ¿no? Simplemente hay que ser persistente. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Denle like, comenten ahí abajito qué les pareció el título, qué les pareció el tema, qué comprendieron. Hace referencia de estar analizando algunos otros capítulos. Aquí tenemos los capítulos en otros videos, búsquenlo, escúchenlos, presten atención, comenten lo que ustedes entiendan de cada una de estas cosas y compártanlo con todas aquellas personas que así como nosotros estamos aprendiendo cada vez un poco más de educación financiera. Espero verlos por aquí en el siguiente video y recuerden, aprendiendo junto de los libros. Continuamos. Bye.